compañeros activistas. Y bueno, buenas noches. Solo para recordarles a todos que esta lucha no acaba aquí con el paro. Tenemos como comunidad seguir presionando a las autoridades para que le den seguimiento y cumplimiento a todas las exigencias que se tenían y se tienen. Y no podemos separarnos en estos momentos menos, porque si nos separamos vamos a quebrar. Y bueno, como vocero de Quinto Vespertino, siento que mi labor ha terminado. Les agradezco su apoyo y muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos en 21 Noticias con estas imágenes completamente en vivo de lo que ocurre allá en la Escuela Nacional Preparatoria número 7. Son las imágenes y en este momento nos vamos a enlazar precisamente con mi compañera Saray Mariscal para que nos describa todo lo que ha ocurrido en estos últimos momentos y las imágenes que estamos viendo después de un día bastante importante de información, de movimiento, de posicionamientos que se han registrado. Ahí lo tiene, por supuesto, son imágenes en vivo. Les recuerdo, mi compañera Saray Mariscal está por allá. Ya te estamos viendo, Saray. Adelante con tu reporte, que nos puedas platicar qué es lo que está ocurriendo en la Escuela Nacional Preparatoria número 7. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Feli? Muy buenas noches, Juan. Qué bueno que pues ustedes están aquí al pendiente juntamente con nosotros. Me encuentro justamente afuera de la preparatoria 5, en este mismo, en la preparatoria 7, en este preciso momento. Las autoridades de la UNAM acaban de salir para dar una comunicación, un pronunciamiento en cuanto al paro que se sostenía desde hace casi más de 2 meses. La situación, Feli, es que ya entregaron los paristas las instalaciones, ya se anunció, ya se hizo una revisión desde las 6:15, más o menos 6:30, empezaron las autoridades junto con los paristas a hacer una revisión de las instalaciones. Son aproximadamente 7 edificios que revisaron, entonces determinaron que solamente se requiere pues algunas labores de mantenimiento y próximamente van a dar a conocer el día de mañana, más tardar, cuándo será el día que se reanuden las actividades. Mientras tanto, permíteme presentarte por favor a la señora María de Jesús Arellano. Ella es una madre de familia. Y señora, muy buenas noches, cuéntenos por favor, ¿usted qué piensa sobre esta situación? Pues realmente estábamos muy preocupados y ocupados desde aquel 19 de noviembre de 2019 en que cerraron las instalaciones de este plantel número 7, Ezequiela Chávez. Hemos seguido precisamente esta situación, qué pasaba con nuestros hijos, y realmente era desesperante porque no había una negociación, algo que nos dijera efectivamente qué va a suceder con esta violencia, que es cierto, de acuerdo, todo lo que se ha manifestado aquí por parte de los chicos estudiantes, sin duda es lo que han padecido. Es creíble de alguna manera, pero estábamos muy preocupados porque el actuar de la universidad la vimos muy lenta, no sé qué sucedía. Afortunadamente ahorita estamos siendo testigos de esta apertura de las instalaciones. Créanme que nos da muchísimo gusto, porque es lamentable que ya en el caso de mi hijo, que va en 6º año, estábamos tan preocupados que decíamos, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser un examen de admisión cuando ya está en la preparatoria, cuando ya está a un paso del nivel licenciatura? ¿Qué va a suceder? Por eso es que estábamos día con día siguiendo la noticia, buscando efectivamente estos recursos de ver cómo ayudar en este diálogo con la universidad, con la rectoría, con todas estas autoridades. Me sorprendió mucho el actuar de la dirección de planteles, de preparatorias, que de verdad, quizá por la desesperación como madre de familia, yo vi su actuar muy lento, de verdad, no debieron haber dejado pasar más de este tiempo, 2 meses y medio casi, para que se llegara a un arreglo, para que se llegara a una negociación, a un diálogo. Y de verdad queremos que todo lo que los chicos piden al pie de la letra se siga, porque no queremos otro cierre de instalaciones, no queremos otro cierre de escuela. Está en juego la vida académica de nuestros hijos, está en juego precisamente su proyecto de vida. No puede ser que por una necedad de autoridades, de los planteles, de todo lo que sucede,
sucede si se cierre y además entorpezcan la vida académica de los hijos, de verdad. Estoy en este momento ya muy contenta también porque estoy escuchando que efectivamente se abren las puertas de las instalaciones de este plantel de preparatoria número 7, repito, Ezequiela Chávez, que lo hemos seguido muy de cerca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora. Saray, buenas Esta es la noches, te información saluda que Juan tenemos. Becerra. Juan, Saray. nos quedamos aquí al pendiente, a sus órdenes.